volvemos. Entonces, resumimos todo lo que es la etapa de análisis, que está más cerca del programa fuente, y ahora vamos a ver la etapa de síntesis. La etapa de síntesis, a su vez, consta de 3 fases: generación de código intermedio, optimización de código intermedio, generación del programa objeto. Bueno, ahí está. 3 fases. Vamos a ver la primera, generación de código intermedio. Lo que hace es convertir el programa fuente, que salió de la etapa de análisis, ya analizado en forma léxica, sintáctica y semántica, a lenguaje intermedio. Bueno, hay varios lenguajes. Antes se usaba un lenguaje de 3 direcciones, ahora se usa uno que se llama UNCOL, que es un lenguaje universal, que lo que hace es facilitar la combinación de los módulos de la etapa de análisis con la etapa de síntesis. ¿Esto en qué sentido? Como es un lenguaje más estándar, esta presentación, sí. La subo, no la subo a la UV, chicos, se las voy a pasar por la autogestión, porque la UV tiene un montón de cosas. La presentación que está en la UV, la filmina en la UV, son las que sube el ingeniero Vázquez, que es el coordinador de cátedra, que es lo mismo, capaz que un poquito más esquemático. No sé si la autogestión 4. Ay, eso, la autogestión, sí. ¿Ustedes vieron la de la semana pasada? Sí, bueno, ahí está, ahí, de la misma forma lo voy a subir. Bueno, las del ingeniero Vázquez es interesante porque él, bueno, va mostrando alguna filmina, los temas son los mismos, está todo igual, pero es como que otra mirada, digamos. Pero está bueno que las vean. Y esas están en la UV, entonces para que no se haga tanto lío, yo esta la subo para ustedes a la autogestión y ya está. Y ahí la baja. Bueno. Esta generación, o este programa, este lenguaje universal, tiene como ventaja ahorrar el esfuerzo de programación de nuevos compiladores. ¿Por qué? Porque es como que genera este código intermedio que es estandarizado para que a partir de ahí distintos compiladores puedan leerlo. Sería así. La etapa de análisis depende del lenguaje de programación, del fuente. Entra a UNCOL, este código intermedio, entonces no necesariamente es un único compilador el que genere el objeto. Puede haber varios compiladores distintos. Una forma de estandarización. Esa es la ventaja. No sé si se entiende. Es como si nosotros tuviéramos... Acá, vamos a usar esto. Si nosotros tuviéramos... Acá lo tenemos al UNCOL, ¿sí? Al UNCOL, perdón. Y pues tenemos de varios fuentes. Esto es análisis. Uy, qué feo que se escribe. Análisis. Como los chicos de jardín cuando escriben por primera vez. Esto sería análisis, y de acá puede salir a varios, ¿sí?, programas distintos. Algo así sería. Esto es un coro. En cursiva me sale mejor. Bien. ¿Estamos? Eso sería básicamente. Por eso esta estandarización es muy importante, y esa sería la ventaja: ahorrar esfuerzo de programación de nuevos compiladores. ¿Está? Esperen que borre las rayitas. Ahí está. Seguimos. Bueno, eso sería generar este código intermedio. Luego viene la parte de optimización del código. Esta optimización del código mejora este código intermedio, que producirá un código que se ejecutará más rápido, ocupará menos espacio en memoria o en disco, ambos, ¿sí? Esta mejora obviamente tiene sus limitaciones, como mencionamos antes. ¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, que podría hacer esta optimización de código? Reducir recursos demandados, los recursos necesarios, rapidez de respuesta, rapidez de respuesta esperada. Esto es la forma en la que se resuelven los problemas. Rapidez de computadora, disponibilidad de memoria. O sea, son optimizaciones que hace esta etapa.
Por ejemplo, bueno, acá nuevamente, sí. Tipo de optimizaciones. Esto, bueno, es bastante general, pero la idea es entender qué hace esta etapa. Esta etapa ya escapa nuestra materia, y ya depende de la computadora, ya depende más está más cerca del hardware, como dijimos. Entonces, dentro de una sentencia o grupo de sentencias, sería una optimización local, una optimización de ciclo iterativo dentro de los ciclos iterativos, los for, while, optimizaciones globales en un programa de procedimiento, optimizaciones de mirilla, le llaman, esto es una palabra muy española, pero es que se buscan en distintas áreas, se busca y se optimiza esas áreas, ¿no? Se seleccionan las secciones donde optimizar. Pero en realidad esto lo hace el compilador solo, es como está concebido, definido. Es interesante que sepamos que esto existe y cómo se hace, y qué es lo que se hace en esta etapa. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un programa, ejemplo de optimización local, lo vamos a leer completo. Propagación constante sería el nombre de la optimización. La optimización se opera sobre la representación intermedia. Entonces, si tuviéramos una variable x produce 3, y luego tengo que a produce b más x, ¿sí? ¿Cómo sería la optimización? Escribir directamente a produce b más 3. ¿Por qué? ¿En qué me varía esto? Y varía en la búsqueda del recurso. Si x es una constante, y directamente sumo la constante. Es más rápido sumar la constante que ocupar un lugar de memoria donde guarde x y tener que ir a buscarla para escribirlo. ¿Se entiende? Chicos, yo estoy yendo, pero bueno, ustedes me dicen si no lo entienden. Fíjense el árbol de construcción. Para la primera, para esto, tendríamos, arrancamos, bueno, nosotros, bueno, no sé qué pasó acá, pero sigo. Este sería el árbol, ¿no? La primera producción, X produce 3, la otra A produce más. En realidad esto es así. A produce, o este signo igual, sí, produce más, y B más C más X, así se señala. Y X produce 3, ese sería el árbol. El árbol, luego de la representación, me quedaría así. Fíjense que tiene como un nivel menos. Debería haberlo puesto más arriba, eso vamos a hacer ya. Perdón. Ahí está. Esto lo vamos a poner más arriba. Así. Ahí está, para que se vea bien. Perdón que lo haya. Fíjense que tiene como un nivel menos. ¿Se entiende lo que hace la optimización? Hace cosas que, fíjense que no hacen no tienen que ver con esto de cambiar un código, de escribir algo. Son cosas que tienen relaciones con la computadora, con el hardware. Otro ejemplo de optimizaciones locales, eliminar subexpresiones comunes. Ese sería el nombre de la optimización. La optimización opera en la representación intermedia. Fíjense, eliminar subexpresiones comunes. Por ejemplo, si yo tengo que A produce B por C y que B produce B por C, ¿cómo puedo optimizar eso? Puedo decir que T produce B por C y que A produce T y que D produce T. Entonces, en vez de hacer 2 veces la operación, la hago una sola y después hago el reemplazo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esas son optimizaciones que hace el compilador al momento de crear el ejecutable. Cuando va creando, va compilando. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Jóvenes? ¿Un sí o un no? ¿Están? ¿Se fueron? ¿Estoy hablando sola? Entiende, perfecto, profe. Estoy acordando. Bien, gracias. Me acuerdo, yo digo esto y me acuerdo todos los memes que hay, donde el profesor trata de saber si los alumnos entendieron. Es muy difícil, chicos. Porque no se les ve la cara ahora. Bueno, seguimos. Tercera parte de la etapa de síntesis, generación del programa objeto. ¿Sí? Vamos. Bueno, la entrada es la representación intermedia mejorada, la salida es el programa ya objeto compilado. Esto debe ser correcto, eficiente. Uy, empezamos con los internet.
correcto, eficiente, apropiado al recurso máquina, al recurso computadora, en el que se va a operar, va a ser ejecutado, y al sistema operativo sobre el que se ejecutará. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea de esta generación del objeto? Seleccionar el orden de evaluación de expresiones, seleccionar las instrucciones de la máquina de destino, asignar registros y memoria, administración de la memoria para datos de programas. Entonces son tareas que se hacen en esta etapa, no en las anteriores, se hacen acá. Bien, ¿estamos? Bien, entonces hemos visto análisis y hemos visto síntesis. Ya tenemos el programa objeto. Obviamente la etapa de síntesis nos hemos detenido menos que igualmente van al libro, si bien tampoco es tanto más en forma más completa lo que hemos dicho. ¿Qué nos queda? De tabla de símbolos y identificador de errores. No sos vos, Martín. A mí me parece un cartelito de conexión inestable y por eso cerré mi cámara. Cualquier cosa, repito, me dicen, por favor. Yo estoy leyendo el chat. Vamos. Y si se corta mucho, pongo mi celular, porque lo que pasa es que justo, bien, listo. Justo esta semana le toca virtual, así que tenemos este problemita hasta ahora. Seguimos. Gestor de la tabla de símbolos. Como les dije recién, el gestor de la tabla de símbolos registra los nombres de los símbolos. Es el administrador de base de datos que contiene identificador de los programas fuentes y sus atributos. Tipo, valor, son los atributos. Ese registro tiene una forma de accederlo, ¿no? Tiene un ID, tiene una dirección de memoria asociada. Este gestor de tabla de símbolos, parece que al ser un gestor permite hacer operaciones en la tabla de símbolos, que es una base de datos, hace básicamente dos operaciones, que son inserción y consulta. O sea, escribe cosas y después las consulta, las lee. Como les dije antes, en la fase de análisis léxico es definida y se completa. Se completa también la fase de análisis semántico y en la etapa se consulta para hacer toda esa validación de la que hablamos antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los tipos, la verde para optimizar la memoria? Esas consultas, para hacer todas esas operaciones, se consulta. Dijimos que se registran los identificadores y sus atributos. Ejemplos de atributos. Por ejemplo, de atributo identidad podría ser constante, variable, si es arreglo, si es función, si es un rótulo. De un atributo tipo, si es entero, real, carácter, cadena, arreglo. De dimensiones, ¿sí? Otro atributo podría ser las dimensiones. Si el tipo fuera un arreglo, las dimensiones del arreglo. Argumentos, ¿sí? Si se trata de una función, el nombre de una función, ¿cómo serían los argumentos o su programa de la función? Esos son atributos que se registran en la tabla de símbolos. La dirección de memoria asignada. Entonces, nosotros cuando vimos allá en el análisis léxico para entender los lexemas, y yo les dije que estaba el identificador, los lexemas, pero en la tabla de símbolos también guardábamos otras cosas. Y acá están, fíjense la cantidad, si lo vemos como un cuadro, como una tabla, la cantidad de columnas, ¿sí? Que tiene esa tabla de símbolos. Bueno, la dirección de memoria, y bueno, y esas cosas básicamente, ¿sí? Depende de la tecnología, depende de las nuevas, del nuevos compiladores y demás, aparecerán tal vez nuevas columnas. Bien. Sí, a mí me pasa
igual, Jorge. Listo. Acordate, Jorge, de cuando identifiques, le bajo apellido y nombre, ¿sí? Inestable. ¿Listo? Entonces, de las dos herramientas de soporte ya vimos lo que es el gestor de la tabla de símbolos, que hace. Listo. El identificador y gestor de errores. ¿Sí? Acá nos vamos a detener un poquito más porque hay un poco más que entender, digamos, pero básicamente también es una herramienta de soporte. El gestor de errores está activo en la etapa de análisis, léxico, sintáctico y semántico. Y decimos que el error atraviesa 4 momentos importantes. Cuando se cree el error, es decir, el momento en que se escribe el código, por ejemplo, me olvidé una coma, un delimitador. Cuando se detecta el error, eso es en el análisis sintáctico, ¿sí? Puede ser. Cuando sí, a ver, o también puede ser en análisis léxico, que se detecte el error, ¿sí? Depende del tipo de error, ¿no? Cuando se informa el error, ese informe nos dirá de dónde está, o sea, la línea, qué tipo de error es y algún código, si los errores están codificados. Y luego está la parte de recuperación, que es la acción que se toma a partir de ese error. Esa acción puede variar, depende del momento del error y depende de lo que esté definido como, si por ejemplo se trata de un compilador o un intérprete. Si es un error grave en el análisis léxico, por ejemplo, sintáctico, algo que esté mal escrito, y se informará, si se trata de un compilador, tendremos al final la lista de errores. Depende del tipo de error, puede ser que se haya podido terminar la compilación, o puede ser que no. Algunos compiladores, si falta una coma, que finaliza una sentencia, pueden avanzar un par de pasos más y cortar ahí. Hay que modificar eso, me dicen qué línea, hasta que no lo solucionen no puedo seguir compilando, por ejemplo. Si se trata de un intérprete, me lo va a decir paso a paso. Entonces, estos serían los 4 momentos que atraviesa el error. La creación, la detección, cuando se informa y cómo se hace el proceso de recuperación. Para esta recuperación, bueno, se dispone del corrector léxico, el corrector sintáctico y el corrector semántico, ¿sí? Este corrector obviamente tiene relación con lo que no hace el programador para corregir, ¿no? Puede corregir el programador y se solicita que en los ambientes integrados de desarrollo, esta tarea se visualiza en el editor para facilitar la tarea del programador. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, el editor del programa, nosotros hacemos acá. Este es otro ejemplo. Bueno, listo. Acá estamos, ya está. No, me quedo metido el ejemplo. Fuera de lugar. No me di cuenta. Bueno, vamos a seguir más arriba. Bueno, ya después lo volvemos ahí. Vamos a ver el tipo de errores. Errores de programación. Fíjense. Los errores pueden ser estáticos o dinámicos. ¿Sí? Si son estáticos, se realizan en la etapa de análisis. ¿Por qué se los llama estáticos? Porque se realizan o se producen cuando el programa no está compilándose ni está funcionando, ¿sí? Por eso es en la fase de análisis. Y dinámicos, eso se detectan, esta clasificación según dónde se detectan, ¿no? Se detectan en el testeo o en la ejecución, por eso son dinámicos, es en tiempo de ejecución, ya sea, a ver, deberían ser durante el testing grave para lo que es la función del analista de sistemas. Los errores se dividen en 5, ¿sí? Los que se detectan en la fase de análisis, los estáticos, que son errores lexicográficos, sintácticos y semánticos, otros errores que se detectan por falla del compilador y otros errores que se detectan en tiempo de ejecución. Los errores léxicos se detectan en la fase de análisis léxico, son símbolos incorrectos en lugares incorrectos. ¿Eso por qué? Porque acuérdense que el análisis léxico analizaba cada palabra, cada cadena de caracteres. Entonces, si ponemos, si es una palabra reservada y yo en vez de poner
else, puse else, lo va a detectar en análisis léxico. Por ejemplo, bueno, operadores aritméticos en medio de una cadena de prefijos, escribe un carácter de más, prefijo numérico, una cadena alfanumérica, símbolos alfabéticos operando una cadena que representa valor numérico, errores léxicos, palabras que están mal escritas. Un falta de separador de inicio o fin de un comentario, por ejemplo. Errores de palabras reservadas por omisión o mal escritas. Esos serían errores léxicos. Errores sintácticos sería el incumplimiento de alguna regla de producción. O sea, no se respeta la estructura del programa. Si tiene que decir if, then, if, argumento, then, argumento, else, argumento, punto, y me falta el punto, está mal la estructura. Bien. Un ejemplo, cadenas de paréntesis o corchete que no estén balanceadas. ¿Sí? Hay algunos lenguajes de programación empiezan con una llave y terminan con una llave, por ejemplo. Toda la función, me falta uno de esos elementos, no las puedo distinguir. Cadenas no permitidas en estructuras sintácticas como consecuencia de la ausencia de operadores. Es decir, hay una cadena que está escrita pero que no se puede porque no fue definida antes. Estructuras sintácticas alteradas por exceso o ausencia de limitadores o separadores. Es parecido al primero. ¿Se entiende, jóvenes, hasta acá? Errores semánticos se detectan en la fase de análisis semántico. Por ejemplo, tipos, argumentos, funciones, todo lo que vimos en lo que es semántico. Esto en realidad nos está como un poco ampliando el análisis semántico. Si bien son los errores que se gestionan a través del gestor de errores, surgen del análisis semántico. Entonces, nos ayuda a entender el análisis semántico. Ejemplos. Identificadores no declarados, declaraciones múltiples de un mismo identificador, lo declaré muchas veces, incompatibilidad entre tipos de operadores y operandos, lo definí anterior, estoy pasando un texto, límites inválidos de instrucción de control de flujo, errores en tiempo de ejecución, errores potenciales, variables no inicializadas, arreglos fuera de límites. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, los errores por fallas de compilador se presentan en tiempo de compilación. Esos errores no son errores del programa fuente, y son errores propios del compilador. Por ejemplo, haber excedido el límite referido a la capacidad del compilador, eso ya escapa a nuestras manos como programadores. Eso ya escapa a nosotros. Tal vez sí podamos hacer algunas cosas en algunas optimizaciones de programación para que esto no pase. Por ejemplo, tamaño máximo de la tabla de símbolos. No, los de compilación no son definidos ni dinámicos ni estáticos. Si volvemos a la filmina del cuadrito, vamos a hacerla más rápida así. Si volvemos al cuadrito, fíjate, ¿ves? Que están acá. No son ni estáticos ni dinámicos, son por falla del compilador. ¿Estamos, Ignacio? Bien. Vuelvo al 4. Ahí está. Por ejemplo, la tabla de símbolos que tenga un tamaño delimitado y que haya excedido ese tamaño. Limitar la cantidad de bloques de un programa. Límite en el número de anidamientos o ejecuciones repetitivas. Encadenamiento de llamadas o funciones que tengan también algún límite. Límites en el tamaño de pilas, ¿sí? Ya sea en el análisis sintáctico semántico. Entonces, son cuestiones de estructura del compilador. Como está diseñado. Entonces, eso ya excede a nosotros. Y finalmente, errores de ejecución. También se detectan, bueno, estos son dinámicos, se detectan durante la ejecución de un programa. Se pone en evidencia por la súbita interrupción del proceso, con algún mensaje. Puede haber errores que se detecten por los resultados, que eso es lo más grave, que no los hayamos detectado a tiempo y que nos dé un resultado incorrecto.
ejemplo de errores de lógica, que sin querer para algún set de datos ingresemos un ciclo infinito, que no se pueda acceder a los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Ya sea porque hayamos omitido la verificación de su habilitación. Y otro tipo de error de ejecución, bueno, lo que decíamos recién, entrega resultados erróneos, que son los más peligrosos, porque significa que hemos hecho algo mal y no lo hemos detectado. Pero fíjense que todo lo que venimos haciendo lo hace una máquina, ¿sí? Detecta los léxicos, sintácticos, semánticos, algunos errores de ejecución, pero lo que sería error de lógica ya depende del programador. Entonces, durante el proceso pasan inadvertidos y son consecuencias de... Bueno, las consecuencias pueden tener fuerte impacto, obviamente, porque si hacemos algo mal, está feo. Error de código, nombre de variables invertidas, bueno, cualquier error que se nos pueda ocurrir de programación que en las etapas anteriores no son detectados porque eran aparentemente correctas, pero que nos entregan resultados incorrectos. Bien, hasta acá llegamos, wow. ¿Sí? Epa, ahí está. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a volver para atrás a ver ese ejemplo, que es el ejemplo que lo saqué de las filminas de Juan Carlos Vázquez, ¿sí? Del coordinador. Este es un ejemplo integrador. Bueno, me alegro, Emilio. Fíjense, posición igual a posición inicial más velocidad por 60. Esa es una ecuación. Entonces, el análisis léxico, ¿qué hace? Define los identificadores, posición del 1, posición inicial identificador 2, más velocidad identificador 3 por una constante 60. Y arma, fíjense acá, la tabla de símbolos. El identificador 1 igual, ¿sí? Y más abajo va armando lo que sigue. Fíjense que pone identificador. Acá no puso la primera línea, lo hace con el igual, ¿sí? ¿Qué tipo es? Es un tipo operador. La posición, acá pondremos en la posición de memoria o la posición de la tabla, bueno, ¿sí? La posición o la línea de programa. Luego el análisis sintáctico que hace, va armando el árbol. Este arbolito le faltan las líneas, ¿sí? Tendríamos que ponerle acá las líneas para que se lo vea como árbol sintáctico, ¿eh? Por eso yo le puse el cartelito. Pero no quería alterar el dibujo o el ejemplo del ingeniero Vázquez. Entonces arma el árbol de análisis sintáctico para ver que sean correctos. Luego realiza el análisis semántico, es decir, va identificando que esto es una adición y puede sumar, ¿sí? Esto más esto, que esto es una multiplicación y puede multiplicar y de 3 por este entero. Y a partir de acá genera el código intermedio. Este código intermedio sería acá, sería este. Este sería el código intermedio de temporal, es un nombre, una variable igual a entero a real, que es igual a 60, temporal 2 igual a identificador 3 por temp1, temp3 igual a identificador 2 por temp2, ese sería el código intermedio, es como un código mnemotécnico. Ese código optimizado, bueno, se analiza a ver cuáles son los pasajes de valores que pueden ser omitidos o pueden ser optimizados. Fíjense que termina quedando temp1 igual a id3 por 60 directamente. Porque id3, acá, ¿sí? No está. Y luego queda id1 igual a id2 por temp. Bueno, en realidad toda la parte de análisis hay que buscar la equivalencia y quedaría así optimizado. Y luego genera el código. Genera el programa ejecutable, ¿sí? El programa compilado. Bueno, esto es un pseudo assembler, otro tipo de assembler, move, mul, bueno, ahí está escrito, ¿sí? Con las variables. Este sería un ejemplo de todas las pasos del compilador. Y me generaría este sería el código intermedio y después faltaría generar el objeto a partir de acá. Porque al final la F... No, por eso es que es un pseudo-assembler. Es lo que se busca acá, María, y a todos, es no poner el assembler, porque decía, bueno, lo genera el assembler de Intel o el assembler de IBM. No, es un pseudo-assembler. Eso es lo que el profe lo que busca, lo que se buscó con este ejemplo, es
poner un pseudocódigo, un código intermedio, que después permita generar el ejecutable del objeto. Es nada más que eso. Es simplemente porque es un ejemplo, lo mismo que acá. Acá nos faltaría, bueno, yo no me puse a analizar las ecuaciones, pero entiendo que estos 4 renglones se pueden optimizar en 2. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Todos? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces hoy nos dedicamos a la compilación, chicos. Hoy lo que trabajamos fue todo el proceso de compilación. Acá está, para que lo vean. Esto es importante, chicos, que lo entiendan y que lo sepan explicar oralmente. Esto seguro, seguro, va en el oral, seguro, ¿sí? Además de otras cosas. No, Máximo, porque el intérprete en realidad lo único que varía es el paso a paso y la generación del objeto, esta parte de acá. Pero en realidad el léxico, sintáctico y semántico es igual, que es lo que nos interesa. Así que no nos detenemos los intérpretes. Perdón. No. Está en el apéndice A. No sé, en la UV ya está subido, pero los que tienen el libro está en el apéndice A. Todo esto. ¿Sí? Bueno, si no tienen más dudas de lo que vieron tanto en el teórico, en el práctico, en la clase pasada de esta clase, terminamos por hoy. Bastante más temprano de lo que de la hora, ¿sí? Así que, bueno, les deseo buena semana. El miércoles es feriado, recuerden que no tienen clase práctico, así que nos volvemos a ver el lunes y vamos a empezar con toda la unidad de gramáticas, ¿sí? Bueno, buena semana para todos, chicos. Hasta luego.